opiniones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Videa no totalmente concuerda con ellos. Videa Plataforma presenta. En la mira, con Javier Camarena. Queridos amigos, bienvenidos a este programa especial de En la Mira. Segundo programa de En la Mira, un programa que pretende compartir con todos ustedes expresiones, análisis, toda una vivencia del acontecer político. Bueno, estamos hoy aquí con mucho gusto y espero que este programa sea de su agrado. Y le recuerdo, usted que nos ve a través del 201 de Megacable en su caja digital, si usted no tiene su caja digital, sintonice por favor el 31. Y si nos ve también en el 66 de Mediacom. Saludamos a todos los que nos ven también en vivo y en directo a través de Overs Network, lo que era antes Latin Network, para todo Estados Unidos. Y usted que nos sigue en nuestra fanpage, en nuestros medios digitales, participe. 352-52-544-48, ayúdenos a hacer el programa y le quiero dar la bienvenida a dos amigos que me honran con estar con su presencia, dos amigos de los medios de comunicación, Rolando de Infometrópoli y Carlos Alberto Ortiz de Noticias Hoy. Gracias por estar hoy aquí. Y a otros dos amigos, a Rodo del PAN, a José Eduardo del PRD. Y déjeme decir que invité a los tres partidos PRI, PAN, PRD. Nos dijeron de última hora que el PRI no estaría, pero enviaría al regidor Hugo Pérez. Lo estamos empezando sin él, a ver si llega. ¿Y por qué invité a estos amigos míos hoy a hacer este programa en especial? Quiero que analicemos, debatamos, si es también el término correcto, hablemos y puntualicemos sobre dos puntos muy importantes. El cuarto informe de gobierno del señor gobernador Silvano Aureoles Conejo, pero también los 4 años de su gestión, de una gestión que venía cargada de mucha esperanza, de una gestión donde su lema de campaña era un nuevo comienzo, donde se hablaba de que Michoacán renacería, que Michoacán tendría ese nuevo comienzo después de haber vivido pues una etapa de 3 gobernadores que antecedieron, Fausto Vallejo, Jesús Reina y Salvador Jara, después de un periodo cortito de 3 años y meses, un periodo cortito que yo mencionaba que de transición. Y pues bienvenidos todos, muchas gracias. Gracias, Javier. Y quisiera preguntar, ¿en realidad un nuevo comienzo? ¿En realidad una nueva esperanza? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, antes que nada, yo quisiera felicitarte, Javier, por estos 16 años Gracias. de Videa Televisión y hacer un esfuerzo importante por comunicar. Estar en los medios de comunicación no es fácil y menos ser constante. De verdad que un reconocimiento de parte de nosotros, como sociedad, como parte de que estamos en el círculo rojo de la política, hacer un reconocimiento a Videa por su labor informativa. Muchas gracias, Rolando. Ya entrando al tema, yo creo que analizar lo que ha sido Silvano Aureoles como gobierno aquí en Michoacán, tenemos que ver un antecedente. ¿Cómo llega Silvano Aureoles? Bueno, yo creo que llega viciado desde que gana la candidatura después de haber perdido una elección y que forma parte de ese pacto con México en el cual hace componendas políticas en su momento participando como en la bancada del PRD en este pacto en el prácticamente entregan la energía a particulares, se abre y que fue una política pública bastante errada. Silvano viene con esa componenda con el priismo y llega a Michoacán, pero su segundo gran error, y tú lo debes de recordar, cuando ya estaba en campaña, que llega con un flamante helicóptero rojo a inaugurar la casa de campaña en La Piedad. Yo decía, el PRD que supuestamente y en teoría tiene que ser de izquierda y que ha venido surgiendo como un movimiento de izquierda a través de la historia, desde aquel movimiento que creó Cuauhtémoc Cárdenas, Efigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, Rosario Ibarra de las Padres, Berto Castillo,
Entonces, cuando vemos a un candidato de esa naturaleza, bueno, es lo que podríamos decir, lo que ha sido Silvano y la aplicación de sus políticas públicas en Michoacán. Yo creo que ha dejado mucho de qué desear. Y bueno, creo que un tema aparte será lo que ha sido Silvano en el distrito, Silvano en La Piedad. Y recuerdo perfectamente cuando vino a La Piedad y dio aquel mensaje que iba a estar una vez o dos veces por mes, que iba a poner un campus de la UMISH, en el que iba a hacer un montón de cosas. Prácticamente Silvano ha sido ausente en esta parte de Michoacán, en el que se ha reclamado mucho que Michoacán no termina en Zamora, Michoacán termina en La Piedad. Y dices, no solamente en La Piedad, se iba a hacer unas pues especies de gobernanzas regionales donde cada 15 días, 20 días iba a estar, ¿verdad? Y bueno, pues no ha sucedido, que iba a despachar días, ¿no? En esos lugares. ¿Tú qué opinas? Bueno, lo que pasa es que también si nosotros hacemos un poquito de memoria, cuando entra el gobernador Silvano Aureoles cargado de la expectativa que se había generado, dado que la gente buscaba cierta estabilidad en el estado por como habíamos vivido, además veníamos de un clima de inseguridad bastante fuerte, luego entonces creo yo que Silvano Aureoles se le olvidó que ya estaba gobernando. ¿Por qué? Porque sí se dedicó a seguir haciendo promesas dentro de su arranque como gobernador, acudió a prometer a distintos municipios distintas obras, pero poco se vio en la acción. ¿Qué quiero decir yo? Que me parece que descuidó lo que tenía que haber cuidado desde un principio y que hoy quiere retomar, o al menos eso parece, a través de una estrategia de una cercanía con delegados, con jefes en cada región, que a fin de cuentas lo que pretende, creo que debe haber sido el inicio. Entonces yo creo que hubo una ausencia de gobierno en ese sentido. Si nosotros nos vamos a cuestiones atrás, pues como que cada quien nos vamos a las distintas dependencias, estaban luchando de manera sola, no era un equipo o no es un equipo. Luego se buscó una estrategia de ver de qué forma se podía generar un ingreso en lo que es el Estado y se apostó desde hace tiempo por el turismo, ¿no? Tanto así que se ha venido trabajando, pero que se les ha olvidado que mientras no haya el trabajo dentro de lo que es la infraestructura, dentro de lo que es la cuestión seguridad, pues difícilmente vamos a retomar eso que tanto le dio a Michoacán, que es el turismo. Entonces yo creo que el gobernador Silvano Aureoles más bien se dedicó a festejar y a celebrar su triunfo, pero no a gobernar. Eso es lo que, desde mi perspectiva, es. Tocan ustedes puntos interesantes que ahorita quisiera, después de que le demos también la oportunidad a nuestros amigos de los partidos políticos de hablar, tocan puntos importantes que ojalá no los olvidemos, tocan la cuestión de turismo, tocan la cuestión de gobernanza y de recursos, que vamos a regresar porque esto es histórico y hoy a lo mejor se está retomando, pero hasta dónde cada quien tiene culpas y hasta dónde no se ha actuado con esos culpables, ¿no? Y para que nos acordemos de eso. Y tú Rodo, ¿qué opinas desde la perspectiva del PAN? Tú has estado inmerso en varias, no solamente ahora como presidente del PAN, has sido secretario particular del alcalde, has estado desde muy joven en el PAN y has visto desde las perspectivas de ustedes estos 4 años de gobierno del gobernador Silvano Aureoles. ¿Tú qué opinas? Así es, Javier. Con gusto saludo aquí a los amigos de los medios, a Rolando, a Carlos, amigo José Eduardo. Este análisis de estos últimos 4 años, yo parto, mira, de esta visión. Cuando hace el cambio de gobierno, como lo mencionabas, ese ambiente político que se generó en la administración estatal pasada con 3 titulares del Ejecutivo Estatal, pues a final de cuentas sí genera una inestabilidad en el aspecto político, económico y en el social. Recordemos cómo era la sensación, incluso la incursión del gobierno federal en esa administración estatal. Cuando viene el cambio de administración, pintaba, así era la percepción, pintaba para que fuera una transición tranquila, en el sentido porque si bien teníamos el conocimiento, sí, como lo mencionó el maestro Rolando, como representante en la Cámara de Diputados, formó parte de aquel Pacto por México, que del trasfondo pues era llegar a las reformas estructurales que necesitaba el país
a lo mejor algunas con algunos remiendos, algunas otras bien elaboradas, ese no es el tema, pero formó parte. Entonces, al ver esa sincronía de él con el gobierno federal en ese entonces, y retomo, que le está costando también en este caso, porque le está en medio de este cambio también del gobierno federal. Sale con quien en algún momento pudiéramos decir que tuvo una buena sintonía por estar, no digo que algún amaciato ahí, no, para nada, sino que al final de cuentas la construcción política se hace también del acercamiento, de esas estrategias. Sí fue un buen estratega él para lograr esa transición del gobierno priista con sus 3 titulares que tuvo, pero ahora también le toca esta parte de esta nueva política de austeridad del gobierno federal. Es un escenario difícil, sí. Estamos incluidos, como lo mencionó Orlando, Michoacán no termina en Zamora, estamos nosotros también aquí pagando algunas consecuencias. No todo también es culpa del ente del gobierno estatal. Por ejemplo, yo subo a la mesa el tema de haber cerrado las zonas económicas especiales, que le pegaba por muy fuerte, le pega en el ingreso muy fuerte aquí al gobierno del estado, y ese ingreso, pues a final de cuentas, se repartía en varios programas que el gobierno del estado alcanza a aplicar. Esa es la perspectiva que puedo darte la sensación, o sea, cómo se viene, cómo analizo estos 4 años, esa transición de ese gobierno estatal, y cómo le toca enfrentar la salida del gobierno federal en la administración pasada y la entrante. Pues Eduardo, pues tú estás más inmerso también dentro del gobierno estatal, porque eres parte de el partido, vamos a decir, raíz de este gobierno. ¿Qué opinas de estos? Con sinceridad, ¿ha llenado tus expectativas? Con sinceridad, fue ese nuevo comienzo, es ese renacer de la esperanza de un gobierno justo. Primero, buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con Rolando y con Carlos Alberto. Me da mucho gusto que entre varios medios de comunicación tengan este tipo de ejercicios, que creo que son positivos para la democracia aquí en La Piedad. Me da mucho gusto también ver aquí a Rodo, presidente del Comité Municipal del PAN. Pues miren, primero comentar que la expectativa de los que andamos en política y que aspiramos a un espacio público, que hemos aspirado a un espacio público, pues se llena de optimismo, con las ganas de poder llegar ahí y poder hacer las cosas desde el punto de vista que pretendemos que pueda ser mejor. Entonces, cuando uno va a campaña y promete ciertas cosas, es porque cree que esas cosas abonarían a la construcción de un tejido social. Entonces, la única realidad es, valga la redundancia, la realidad con la que te topas cuando llegas. Cuando Silvano llega a la gobernatura, veníamos no solamente de esos 3 años de ingobernabilidad en Michoacán, no solamente de esos 3 años donde el Estado de Derecho se vio muy lesionado, donde tuvimos un virrey, el comisionado Castillo, donde las instituciones y donde el gobierno en sí, el Ejecutivo de Michoacán, pareciera que fue una postal que estuviera ahí nada más pasando el rato, sino que también veníamos arrastrando el gobierno de Leonel y de Lázaro, que fueron gobiernos que dieron pie a que el Estado fuera creando una gran deuda, creando un déficit presupuestario, y cuando llega el gobernador a ser gobernador, se tiene que enfrentar con 2 problemas. Uno que decía Carlos Alberto, que es el de la seguridad. Que en eso quiero decir que desde 2015 se ha triplicado el número de policías en Michoacán. Y se ha ido implementando una estrategia de seguridad. Se instalaron 9 mesas de seguridad y justicia alrededor del estado. Yo no sé de ningún otro gobernador que haya tenido esa disposición de estar cerca de cada uno de los territorios, pero no solamente visitando o no solamente despachando en una oficina, sino escuchando a la gente de la academia y del sector privado y del sector público en los municipios o en las regiones, tratando de avanzar en el tema de seguridad. Entonces, yo creo que realmente Silvano ha hecho un gran papel, como le ha tocado jugar la pelota, porque ante el déficit presupuestario, o sea, porque hay que entender una cosa, y eso no lo perdamos de vista, el tema educativo en Michoacán es la gran crisis del Estado. Cuando en agosto del 2015 la Federación pidió a los estados
que enviaran sus nóminas auditadas para que ellos hicieran cargo de los maestros estatales, Michoacán no lo envió en agosto de 2015. No sé por qué, no quiero pensar mal. Igual fue una cosa de descuido del gobierno entonces del PRI, porque Silvano entró hasta octubre. Pero cuando entra, se topa con esa realidad magisterial. Entonces, yo creo, para terminar mi participación en este momento, que Silvano ha hecho, en el tiempo que ha estado, lo mejor que ha podido con las circunstancias heredadas de un Michoacán lesionado por décadas. No recibió una administración viento en popa o un estado con finanzas sanas, sino un estado en crisis financiera y en crisis de seguridad. Menciona algo, qué bueno, me da gusto que puedas reconocer que si bien los causantes de ese endeudamiento, porque si lo vemos históricamente y nos metemos a los datos, cómo estaba endeudado el Estado antes de Lázaro Cárdenas, la deuda tan grande en la que la deja Lázaro, y luego el impulso en la deuda también creciente que le da Leonel Godoy, que ya no están, pero a lo mejor se quieren tirar en salud, es decir, ya no están, pero eran perredistas. Y no se ha actuado contra todos aquellos, no solamente con los gobernadores en turno, sino con los que se coludieron con ellos, secretarios y demás, para llevar la deuda. Eso no se ha actuado. Se dijo que se iba a hacer y demás. Pues la deuda de Michoacán viene históricamente, pero también hay algo que dice, que lo han dicho varios medios de comunicación. Sí, se ha hablado mucho de la nómina magisterial, pero la nómina magisterial, el gobierno federal siempre la ha tenido etiquetada, o sea, sí ha estado mandando esos recursos siempre. Vamos a ir un pequeño corte y ahorita nos dice si eso no es cierto, si eso sí ha sido cierto y qué podemos opinar de esas dos situaciones. Vamos a 2 minutos, regresamos rápidamente. Estás en La Mira con Javier Camarena. Regresamos. ¿Quién va ganando? ¡Ah, caray! ¿Y esa pantalla? ¿De quién es? ¡De nosotros! ¿A qué hora la compraste? ¿Y con qué dinero? En lo que fuiste al mandado, bien fácil y rápido me la dieron. Y mira, el bonito. ¡Amigazo! Por eso en el bodegón cambiamos los preciazazos por los preciamigos. Rebajamos los abonitos para que al final con nosotros pagues menos y te alcanza para más. ¡Palabra de amigazo! Por eso con el bodegón sales ganón. Somos el bodegón. Causa Videa. Hola, ¿qué tal? Amigos de Videa Plataforma, soy Sandy Soto, mucho tiempo trabajé en este medio de comunicación y a través de este espacio quiero hacer una atenta invitación a toda la población de La Piedad, Michoacán y sus alrededores, porque se va a colocar el corazón ya en La Piedad, Michoacán, y que nos ayuden a llenar ese primer corazón de La Piedad. Es un proyecto que va encaminado a apoyar a niños principalmente con cáncer. La fundación se llama Banco de Tapitas AC y apoya a niños con cáncer. Entonces sería muy importante su participación en La Piedad, Michoacán, y esperemos que, al igual que en el municipio de Pénjamo, se llene en la primera semana su primer corazón. Ojalá el día de hoy os acompañen a las 2 de la tarde, ahí a un lado del Teatro del Pueblo. Causa Videa. Hola, García. Te esperamos aquí en nuestra clínica NutriClinic, en donde te brindamos asesoría nutricional, orientación especializada para personas con algún tipo de patología, diabetes, personas que están enfocadas en el ámbito deportivo. También tenemos tratamientos estéticos, reductivos, reafirmantes, moldeadores, hipertrofia muscular, drenajes linfáticos. Nos encontramos en calle San Martín, número 14, en Colonia Santa Fe, y el teléfono es 285-34. Te esperamos.
Solo por unos días, la promoción más esperada del año para ti y tu familia. Expo Hogar de la Marina. Con promociones nunca antes vistas. 18 mensualidades sin intereses en mueblería, línea blanca, pantallas y colchones. Además, grandes descuentos en contado y a 12 mensualidades sin intereses. La Marina va con tu estilo. ¿Quiénes somos? Somos la suma de nuestra perseverancia y anhelos. Somos el cúmulo de nuestros antepasados, de nuestros padres, amigos, maestros. El impulso y aliento de otros y la inspiración para muchos. La curiosidad y sed de aprendizaje nos mueven. Somos el motor del cambio y la transformación. La inteligencia adherida al corazón. Somos la mente que se expande con nuevas ideas buscando incidir, con espíritu de servicio. UNIVA, la Universidad Católica. Estás en La Mira con Javier Camarena. Gracias por estar aquí en este programa de En la Mira. Nos quedamos con ¿dónde están los culpables de esa deuda? ¿Dónde está Lázaro, Godoy o todos los que hayan sido culpables? ¿Dónde está la situación realmente de todo lo que José Eduardo nos exponía? Y realmente la deuda magisterial deposita, como muchos medios de comunicación lo han dicho, el gobierno federal siempre ha depositado la deuda, por lo tanto no es ese lo que se debe, sino se ha manejado de manera discrecional. ¿Qué es cierto, qué no? ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo antes quisiera hacer un acotamiento a lo que mencionó mi buen amigo Carlitos respecto a querer hacer un símil de lo que ha hecho el gobierno federal a través de sus superdelegados, ¿verdad? En los estados. Silvano quiso implementar una política parecida en Michoacán, pero por lo menos en lo que respecta a nuestra región, creo que ha sido una política fallida. ¿Por qué? Vamos a pensar en el delegado que tenemos aquí, que tiene que ver con todo el tema de coordinación de políticas públicas del gobierno estatal, pero sigue despachando como presidente municipal en Churincio, Juan Luis Contreras. Yo no me quiero imaginar que una sola persona pueda realizar las labores que tienen que ver con las facultades y obligaciones del 115 constitucional en un municipio y que todavía tenga que ver con todos los temas estatales en Michoacán. O una de dos. O bien dicen, y las máximas son condensaciones de sabiduría, o bien, o no hay nada que hacer en Churincio, o bien no hay nada que hacer en el gobierno del estado. Yo creo que es una política bastante errada, y que creo que atiende más a cuestiones políticas que a cuestiones de administración pública a nivel estatal. Otro tema que me gustaría mencionar y que decía José Eduardo, las mesas de seguridad y justicia en realidad son más forma que fondo. Yo debo decir porque yo participé. Como que son puras reuniones donde se vierten cifras, y yo la verdad, ahí debo decir, a veces hasta cifras alegres, cuando en la realidad, ¿sí?, el dominio público callado por el temor es que está sucediendo cosas gravísimas. Yo participé en esas mesas de seguridad y justicia, incluso con un priista que fue el órgano implementador, Jesús Sierra, decía que ya estaban en la etapa de evaluación. Con todo respeto, los que estaban todos en la mesa, estaba el procurador, pero no sabían la diferencia que era proceso y que era procedimiento. Ellos en la aplicación del nuevo sistema de justicia hablaban de la etapa judicializable, que quiere decir que es a partir de la audiencia inicial. Y yo le decía y lo cuestioné, por eso me dejaron de invitar. Y le dije, oiga, pero la parte más importante es la etapa del procedimiento, que es inmediatamente después del delito, en donde tiene que ver todo el tema policial y de procuración de justicia. ¿Qué hicieron? Modernizaron, actualizamos las direcciones de peritos, cómo capacitaron o crearon policías de proximidad con capacidad de investigación. ¿Qué fue lo que hicieron? La verdad, con todo respeto, yo creo que los resultados de esas políticas que según se implementan, se deben de calificar en cuanto a la efectividad que han tenido. Ahora vamos a ver
sobre el tema de Silvano, y creo que Silvano, con todo respeto, me tocó estar en el Congreso en días pasados en el informe de gobierno de la fracción panista, y no lo mencionaron ni una sola vez ninguno de los ponentes. La verdad es que creo que todo el tema, y digo que los ciudadanos estamos en medio de la clase política, no hay una oposición. Hoy Silvano en Michoacán no tiene una oposición. Vemos el amaciato que ha tenido con el priismo. Bueno, tampoco, no hay oposición, pero tampoco hay ayuda. Hablan de una estabilidad política y podemos decirla que sí la hay, pero no hay acuerdos. No hay una conjunción de todos los actores políticos para realmente sacar las cosas importantes en el Estado. Pero acuérdate que dicen que mucha ayuda al que no estorba. No tiene estorbos. No hay una oposición en el cual habrá negociación, habrá No. que no me tires, no me tires, Mira, en ese sentido sí se ha tenido, el grupo parlamentario ha tenido posicionamientos sobre algunas políticas públicas en su momento que tengan que ver con el gobierno del Estado, la distribución de los mismos recursos, la asignación. Si lo aterrizamos aquí al gobierno local, lo que comentaba Rolando, sí ha habido una coordinación, a veces está en esa habilidad política también, en el acercamiento o en la buena elaboración de proyectos para presentarlos donde el recurso se encuentra. El recurso sí es limitado de lo que ha llegado de la Federación al gobierno del Estado, pero a través, por ejemplo, de programas del Facebook, del país, que son directamente destinados a la obra pública, el gobierno municipal ha tenido a bien elaborar proyectos para presentarlos, que sean validados a través del mismo, y eso se ve reflejado pues tan solo en las más de 86 millones de pesos que se invirtió en obra pública aquí en lo que va de un año. Lo que sí yo señalo es a lo mejor tal vez el señalamiento continuo ahí con los legisladores del grupo parlamentario, pero sí han tenido cuestionamientos que le han sabido señalar al mismo gobernador. Entendamos esto, con esto quiero igual, sí partimos en el proceso pasado de ir a veces en una alianza, pero sí lo manejaron y nuestros líderes estatales también así lo dejaron muy expreso y bien claro. El hecho de que se haya ido en algún momento en alianza con las candidaturas no significaba que teníamos que construir tampoco una agenda paralela, solamente la plataforma de los partidos políticos. Y como lo menciona, no podemos entrellevarnos entre los pies a la ciudadanía, así como decir, estamos bien, estamos de amigos, pero las políticas públicas en las plataformas que presentó cada partido, que las tiene que registrar ante el IEM, sí eran completamente apegadas a los principios de partido de cada uno. Entonces, el hecho de haber ido en coalición atendía más que nada pues a una estrategia política electoral a nivel nacional. Bueno, Rodo, pero una cosa es la forma y otra cosa es el pragmatismo. Déjame nada más terminar lo que yo... Pero tú ya hablaste, o sea, sí, nomás... Sí, nada más para terminar, porque no terminé mi punto de vista sobre la oposición en el Congreso. Ni una sola vez dieron un informe en el cual se suponía que atendiendo a una república, en donde las plataformas de política, como tú lo dices, de cada partido político, que ciertamente en los procesos electorales los tienen que registrar, tienen que ser de acuerdo a la aplicación de sus ideologías ya dentro de su esfera de trabajo. Pues bueno, ninguna vez mencionaron al gobernador, pero sí se fueron sobre el gobierno federal. ¿Qué veo yo? Veo que el tema de gobernabilidad y el tema de actuación política en Michoacán ya está más visualizado para el 2021. Bueno, Silvano tiene 11% de aceptación. El PAN no gana una elección solo en Michoacán, pero nunca. El PRI está en proceso de extinción. Entonces se ve esa alianza. Ok. Mira, yo no coincido del todo cuando hablan de que no hay que no se generan acuerdos dentro de la clase política en Michoacán. Hay que partir de la idea de que la política... Acuerdos hacia la sociedad. Claro que sí. Y el más grande de ellos, Carlos, es el tema educativo. Y permítanme regresar porque nos podemos ir aquí todo el programa hablando de todos los temas que quieran y ninguno es tan trascendente como el tema educativo en Michoacán para el futuro de los michoacanos. A ver, ya que lo vuelves a mencionar, entonces, es verdad que el gobierno federal siempre ha etiquetado esa cantidad que se necesita y que se ha hecho uso discrecional para otras cuestiones. Vamos a partir del principio. La federalización de la nómina tiene su origen en 1994, cuando se signa el convenio de la federación con los estados y se pasa la nómina magisterial a los estados. Parte del convenio, o en el convenio se estipula que el 90% de los salarios de la nómina magisterial
las cubrirá la federación y el 10% los estados. ¿Cuál ha sido la realidad en Michoacán? Que han pasado los años y a pesar de que se solicitaba a la federación que se abrieran más plazas, la federación siempre hizo caso omiso. Entonces, el gobierno del estado en diferentes etapas, cabe destacar que no en la de Silvano, abrieron más plazas. Y entonces fue creciendo la nómina magisterial, llegando al punto en que hay ocasiones en las que el gobierno del estado cubre prácticamente el 40% de la nómina magisterial. A diferencia de otros gobernadores, Silvano no ha endeudado con un peso a Michoacán. Lo que hacía Fausto, lo que hacía Leonel y lo que hacía Lázaro era contratar deuda para pagar la nómina magisterial. Ahora, en el gobierno de Silvano Aureoles, no se ha aumentado la deuda y efectivamente ha sido una papa caliente. Y el asunto es que mientras estuvo Enrique Peña Nieto, Silvano gestionaba adelantar participaciones del año entrante, ni siquiera eran apoyos de la federación. ¿Para qué? Para ir sobrellevando la carga. Y hoy, y este es un dato importante, y que es importante que la sociedad lo sepa, al día de hoy no se le debe una quincena a los maestros. Se les deben bonos desde hace muchos años. Bonos que, por cierto, no existen en otra parte del país, pero que son derechos ya ganados y es su dinero y hay que pagarles. Así es. Pero para terminar el punto nada más, en el caso de Michoacán, la federación no está cumpliendo con la parte del convenio y es por eso que el gobierno del estado atinadamente se ha retirado y está contando con el apoyo de todas las bancadas, de todos los partidos, cosa que yo respeto. Miren, solamente para, ya que tenemos en este tema, y como lo dice, puede ser muy amplio lo del tema magisterial, pues parece que es uno del talón de Aquiles que más puede ser doloroso para este gobierno del estado, atendiendo también a lo que tenemos en materia de seguridad, antecediendo los otros 3 años anteriores cuando se inició el modelo de mando único. Bueno, lo que mencionaba Oxodoro sí es bien sabido ya que los bonos son lo que tienen en jaque ese presupuesto que lo exigen con todo derecho por lo menos, porque a final de cuentas ya era un derecho ejercido con anterioridad, o sea, no se los podría, en beneficios que se les dieron con gobiernos anteriores, tal vez esto se vino incrementando desde que mencionamos, si retomamos solamente 3 periodos del Ejecutivo Estatal anteriores, con Godoy, con el que fue que inició Fausto, y bueno, y todavía tomando el de Lázaro Cárdenas Batel. A lo mejor esto se fue incrementando hasta tal grado que ya era incontrolable en este periodo, tal vez ya no entrarle al compromiso con el magisterio. Lo digo con todo respeto, tal vez las exigencias y los compromisos políticos en cada proceso se generan, pero yo creo que en esta ocasión ya era de tal magnitud el monstruo que dijeron, bueno, pues ya no podemos. Sí es bien cierto que la nómina es federalizada, pero estos bonos, estos compromisos que se vienen generando, pues a final de cuentas se entrellevan a las finanzas de todo el estado porque se sobrepasa lo que está presupuestado. Se adelantan participaciones y ¿qué se ve reflejado eso? Pues que para cuando te lleguen realmente, pues ya venga mucho ahí lo... Pero si este es el grave problema, tan grave de decir, pues sí, son bonos, corrupción, líderes sindicales que se han beneficiado, que no hay otra forma de decir, pues vamos encuerando a todos, vamos diciendo las cosas como son, que se tiene que seguir con una diplomacia que le sigue costando al pueblo, porque al fin de cuentas el pueblo es la que lo pagamos, y no hay decir, ¿sabe qué? Vamos a encuerar realmente a los rivales, vamos a encuerar cómo está la situación de cara al pueblo, porque esto ya es insostenible. Ese es uno de los graves problemas que hay en el tema educativo. Y en Michoacán, dado que esto ha estallado a través de la nómina, a través de es que te toca a ti, es que tú me lo pasaste, es que ahora te lo regreso, tómalo, y en esa negociación fallida que ha tenido el gobierno estatal en este regreso de la nómina a la federación, que por momentos te dicen, ya la federación se va a hacer cargo, ya casi estamos pagando. A mí me llama la atención, ya viene el depósito, ya cayó el depósito, ya llegó el depósito, ese afán de hacerte creer que todo está bien. Cuando, por ejemplo, esta situación detona, nos enfocamos más a la deuda que obviamente se tiene con los maestros y ese dinero que se destina a este grupo. Pero poco se habla de que cómo es posible que se siga pagando, que el gobierno estatal no se siente y no reevalúe esos contratos cuando el Estado es uno de los más rezagados educativamente por la calidad educativa. ¿Cómo podemos pagar y decir esos bonos los tienen ganados cuando en la educación no se ve reflejado? Adelante.
A ver, yo creo que aquí son dos temas. Uno es el tema de la nómina magisterial, que efectivamente es un problema muy grande para el Estado. Tan grande que se está haciendo un esfuerzo grandísimo cada quincena por cubrir. Yo quiero aquí en algo, no coincido con Rodo, porque el tema no solamente son los bonos, es la gran cantidad de plazas que significa, el gran dinero que significa pagar cada quincena, y a estas fechas, ya cuando el Estado llega a finales de año, no hay para pagar la quincena. Entonces, el gobierno del Estado avisa que ya se va a pagar para que los maestros tengan la tranquilidad de que su dinero va a llegar. Hoy por hoy, no hay para cerrar el año. Los maestros, no hay para cerrar las prestaciones del año de los maestros. No es un berrinche, no es una cosa infantil que el gobernador diga, Federación, según la Constitución, la educación es tu responsabilidad, ya no puedo con este paquete, encárgate tú, porque el Estado no puede. Este partita la facultad, ¿eh? Bueno, constitucional, ¿eh? Es del Estado, Federación y municipios. Sí, nada más que el convenio que se realizó no venía en esos términos. Entonces, el Estado puede salirse tranquilamente del convenio. Ahora, lo que comentas de... ¿Cuál fue la segunda parte? El asunto de cómo es posible que no se replantee el tema de la calidad educativa. Es importante señalar que Chiapas, Guerrero y Michoacán tienen una preponderación en el sindicato de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La famosa CENTE. La famosa CENTE. Y ellos manejan un plan alterno, educativo. Y ellos manejan sus propios libros de texto, que también se los imprime el gobierno. Entonces, pero esto no fue originado en este gobierno. O sea, esto viene desde Lázaro Cárdenas. Es una cosa que por cierto, ahora Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy le soplan en el pero aquí oído. vamos, sí no fue originado, pero este gobierno tiene que empezar a afrontarlo y no lo hacen por los costos políticos. Pero es la pregunta que se hace, ¿por qué no encuerar realmente a todos? A ver, vamos a hablar en materia. Cuando alguien se pone en una boletita electoral, no sabe los problemas que va a enfrentar. Yo veo más justificaciones que actuaciones. Es muy fácil decir, el Estado tenía esto, él tenía... Bueno, tú te pusiste en una boleta. Yo creo que un político de ese nivel lo sabía. Tú no tienes que decirlo, tú tienes que trabajar con hechos. ¿Crees que no se está caminando a solución? Yo creo que no. Creo que ya estamos en tiempo, más que nada, de generar una estrategia. Sí hay un problema muy aliviar grande. esto. Frutis, el secretario de Educación Frutis lo dijo en el informe de Islán, si no mal recuerdo, el 60% del presupuesto del Estado se va para nóminas de maestros. Es por supuesto, pero cuando no hay recursos, hay ideas. Cuando no hay recursos, tú tienes que implementar políticas públicas de austeridad, y es a lo que yo voy. O de apoyo. ¿Cómo es la política y la clase política de demagoga? Y la verdad es que el gobernador no se queda atrás. Cuando estamos hablando de temas de gobernanza, siempre lo he dicho, ya no se habla de informe, se habla de rendición de cuentas. No hay dinero para pagar a los maestros, pero sí dime en qué estás gastando el dinero público. ¿No? No me digas que hice una carretera, que hice dos. No, dime cómo estás administrando el recurso público. ¿Cómo estás abriendo a los espacios ciudadanos para la aplicación de recursos públicos? Esos son omisos. Son cuestiones y la problemática que tenemos hoy en día en Michoacán es muy grande y parece que el Estado va avanzando por una inercia. Va avanzando porque la sociedad es constante, la sociedad no es estática y entonces la misma sociedad, siempre digo que la sociedad va por arriba del Estado. Pero yo quiero que tú vayas a los hospitales. No nada más es el tema de educación. Así es. En todos los temas de corrupción, de emplacamientos, de reglamento. En infraestructura carretera, sí, allí también hay un problema en la misma red. Se está rehabilitando. Nosotros estamos ahorita siendo beneficiados con la rehabilitación del tramo de Zamora a La Piedad. El aspecto porque es muy concurrido. Pero me regreso a lo de la responsabilidad tripartita que mencionaba ahorita Rolando. Sí es cierto. De los tres niveles tienen que entrarle. ¿Cómo ha participado el gobierno municipal en ese aspecto? Si bien es muy cargada la nómina en el aspecto de educación, hay que tener la responsabilidad en parte con qué se puede, es que son acciones con las que puedes ayudar a mejorar, a lo mejor no en gran medida, pero sí es un gran apoyo. Se han mejorado, tú lo sabes, José Eduardo, en el presupuesto del municipio, se ha destinado recursos para mejorar algunas escuelas que ya tenían condiciones muy deplorables, la verdad. Recuerdo mucho la escuela que está a un lado del zoológico, tenía un techo completamente en condiciones de cualquier momento, y así hay más escuelas. Si habían en días pasados, bueno, en semanas atrás,
todavía sabía que había acudido por ahí una instrucción la titular de infraestructura, educación aquí en el estado, por instrucción desde luego del gobernador y del secretario de educación, para venir a ver las necesidades de la infraestructura escolar aquí en el municipio. El gobierno municipal ha creado en esa medida lo que le corresponde y lo que tal vez hasta lo que no le corresponde, pero ha tendido a dar solución. ¿Por qué? Porque el ciudadano no se fija si es responsabilidad del gobierno federal, si es de responsabilidad del gobierno estatal, el problema de que la infraestructura esté a punto de caérsele o que corre el riesgo a su niño, o sea, a su criatura. Ellos no van a decir, porque el gobierno del estado no destinó recursos para mejorar la infraestructura, voy a señalar los culpables a ellos. Como siempre, el municipio es la primera instancia a la que el ciudadano va a acudir y es responsabilidad del gobierno municipal buscar las soluciones, ya sea en petición de recursos, en elaborar proyectos o en atender por recurso propio lo que le permita. No, por un pequeño paréntesis muy lejos de eso. El discurso de la pasada, hablando de educación local, es un paréntesis para ver en manos de quién está la educación en México. Subdirector de Cultura en La Piedad. Dice el abrazo de Acatecpan. Es el abrazo de Acatempa. No, nuestro país no es Estados Unidos de México. Es Estados Unidos mexicanos o República Mexicana. No puede ser que un funcionario no sepa que es Acatempa y Acatempán y que no sepa que Estados Unidos mexicanos, así se llama nuestro país. Entonces la educación son nada más temas que pongo, señalamientos que dices, en manos de estos está nuestra educación. Ahora sí. A ver, yo nada más comentar un par de cosas. Yo no coincido en el tema de que no hay estrategia para solucionar el gran problema educativo en Michoacán. Tan la hay que se están dando pasos firmes. Que es un pero es la única opción. Digo, tú si fueras gobernador, a mí me gustaría que me dijeras qué otra idea tendrías. O sea, no hay dinero para pagar. O sea, no puedo sostener un convenio. Es como si tú y yo tuviéramos un contrato. Ya no puedo cumplirte. Dicen que el primer fraude electoral es postular para un puesto público que no tiene capacidad. Yo difiero de que no tenga capacidad, tan la tiene que es la solución. ¿Por qué no lo hicieron los gobernadores pasados? Por pusilánimes, porque nadie se anima a enfrentarse al presidente de la República, porque una cosa de este tipo es enfrentar el poder presidencial. No, ¿por qué crees que los otros estados no lo hacen? ¿Tú crees que no tienen problemas? Nomás para terminar, Javier. Entonces, y ahora, cuando tú dices, no hay dinero para pagar los maestros, ¿y en qué se está gastando el dinero? Yo nada más quiero recordarles que al inicio de la gestión, los funcionarios de primer nivel y el gobernador se redujeron el sueldo al 25%. Quiero recordarles que este gobierno del estado ha reducido la administración pública estatal, han desaparecido entes gubernamentales, como el CEDEMUN y otros tantos, secretarías. Eso sería otro tema de ver si realmente quitando ciertos números sirvió. Te voy a decir. No, porque se fueron a los gastos. Secretarios, se ponen al pago de nómina educativa. Secretarías que cobraban como secretarios se volvieron institutos para no tener que sostener esos gastos. Desapareció la Secretaría Indígena, ¿no? Desapareció la Secretaría Indígena, ¿Sabes cuántos millones se pudieron ahorrar con eso? Una quincena de los maestros. Con todo lo que ahorraron, fue una quincena. Por eso, a lo que voy te quería decir. Costo-beneficio. Exacto. Costo-beneficio. Dice, ok, se está enfrentando a nivel federal, pero ¿por qué no enfrentarlo? Yo he dicho varias veces en el programa, y a lo mejor, discúlpenme nuestros seguidores televidentes, ¿por qué no se encuera realmente además? A ver, ¿por qué? Fíjense, si en tu trabajo, en los trabajos de cada quien, si llegamos tarde, si no trabajamos, si no somos productivos, nos corren. Es más, aquí, si yo como dueño no tengo creatividad para hacer las cosas, dejan de ver a la goma. O sea, todos tenemos un costo. ¿Por qué nuestros queridos maestros, a los que les debemos mucho? Porque hoy veía una postal que me gustó mucho. La única profesión que crea muchas profesiones es el maestro. Sí, pero si nuestros queridos maestros o líderes corruptos, viciados, están haciendo esto, ¿por qué no enfrentarlos con la verdad? Yo lo digo con sinceridad y no voy a decir ni a qué horas ni cuándo, pero me tocó una vez que la Morelia estaba tomada y un funcionario que me tenía confianza me dijo, quédate, cuando uno de los líderes de ese nivel llegó y tuvieron que darle 300 millones de pesos para que levantara el plantón. Entonces, esos bonos injustos, esos arreglos injustos, ¿por qué fregados no se ponen y se ataca el problema?
Y a nuestros queridos maestros se les dota de herramientas, de su salario, pero también se les pide, oye, necesitamos esto, porque no es nada más federalizar, es el costo político, es el costo político, pero por otro lado Que también no le está quieren dar el costo grado de político. corrupción que ha permeado las instituciones y que no es propio del Estado, está en todo el país. Y vemos que grupos pues se han apoderado de una u otra forma de ciertos sectores y que obviamente son los que negocian y los que de una u otra forma anteponen intereses personales o propios para poder digamos, controlar o no controlar las masas. Otro problema que no se ha mencionado aquí y que también se vino trabajando y que también es muy pesado para el gobierno, es la nómina, por ejemplo, en el sector salud. Se fueron dando plazas y plazas y plazas, al grado que también tuvieron que, pues, determinar ya no abrir plazas. ¿Por qué? Porque los niveles de corrupción están en todos los sectores. Entonces, creo yo que todo gobierno tiene que empezar por tener en claro que no va a llegar a un lugar donde no hay corrupción, de que tiene que implementar una estrategia para combatir esta corrupción. Y ningún gobierno lo hace, dado que los compromisos son más grandes o los costos no les van a A la redituar. imagen política. Yo- es que- Denme un minuto para atender a nuestros televidentes y seguidores, Por supuesto que sí. que son a los que nos debemos. Sí, claro. Sí, Eduardo Moreno, saludos al panel, muy buen programa, siguen así. Ernesto Infante, excelente programa, me da gusto que toquen esos temas porque nos mantiene informados. Gracias, Eduardo Ernesto. Por aquí, Ale, me pasa otro. Mariano Enríquez, muy buen programa, ¿por qué no hablan de este tema ya que no salen de la misma educación? Hacia allá vamos, nos hemos entrampado en la educación. ¿Y de otros, verdad? Sí, Lorenzo Miguel García Ibarra, muy bien, regidor José Eduardo, bueno, los fans, qué bueno. Enrique Durán, ¿por qué no invitaron al PRI? Laura Zaragoza, todavía existe el PRI, ¿y por qué no está? Lo dije al principio del programa. Mire, le explico, nos debemos a ustedes y le explico. Invitar a todos los partidos sería muy difícil si ahorita 5 no nos alcanza el tiempo, pero sí se invitó al PRI, puntualmente hice la invitación al PAN, al PRD y al PRI, y hace unos minutos, antes de entrar al programa, el presidente del PRI, licenciado Ricardo, me mandó un mensaje que vendría de representante el regidor Hugo Pérez. No alcanzó a llegar, ahí están las puertas, puede entrar por muchos lados, tenemos muchos timbres, le abriríamos, no llegó. Aquí está el espacio y ojalá que pues, puedan venir en otra ocasión, o será la primera vez que lo hagamos y que hablamos. No, y hay que reconocer a estos dos personajes de la política, porque no es fácil venir a dar la cara, Claro, ¿eh? Con gusto aquí atendemos el llamado sobre a los todo los medios. dos que son partidos oficiales, tanto municipal como estatal, de verdad que no cualquiera tiene el valor de enfrentar a los ciudadanos de cara con un micrófono y con cámara. La verdad, Es que totalmente si de no, acuerdo. si no tenemos esa iniciativa de atender estos espacios, estos foros que se presentan, que es un contacto, tanto ustedes como comunicadores representan esa parte de la sociedad también, esa parte que siempre tiene dudas, que quieren esclarecer el actuar de los gobiernos. En este caso, pues sí, tenemos nosotros un gobierno municipal emanado del PAN, incluso iba en una alianza con PRD, una estrategia política de la campaña pasada. Pero celebramos que todas las veces que se presentan estos foros, con gusto, de mi parte, pues las invitaciones que nos hagan llegar serán atendidas. Leo este último y entramos a otros puntos porque nos quedan 10 minutos de aire. Sánchez Sosa, estoy totalmente de acuerdo con José Eduardo, por eso felicito al señor gobernador Silvano Aureoles por sus avances en educación, salud y seguridad. Vamos a entrar a otro, a ver, realmente. Pero haciendo Javier, un análisis. pero Sí. Javier, permíteme antes de entrar al otro tema con Sí. mucho gusto. La última participación que hiciste, tú mencionabas los arreglos en minuto y con los sindicatos y esa oportunidad que tuviste. Yo sí quiero ser muy claro en este tema, sobre todo por la responsabilidad que tenemos con la gente que nos está viendo. En el gobierno de Silvano no se ha firmado ni una minuta nueva para ningún bono nuevo, para ningún acuerdo en lo oscuro, no ha habido pactos, ese ha sido el problema. Y la Secretaría de Educación del Estado está en condiciones el gobernador que pidió a la federación este año que auditara a la Secretaría. Somos la única Secretaría de Educación del Estado en el país a este momento auditada por la federación.
Nada más como comentario. Mira, yo nada más ya muy brevemente concluyo en el tema de educativo. Si estábamos hablando de acciones que no se estaban implementando, como lo mencionaban aquí los amigos comunicadores, a final de cuentas, cuando te postulas para un cargo, realmente debes de tener una estrategia diseñada de cómo son tus prioridades a atender o atacar ya en tu gestión. Creo que esto es la consecuencia de años y años de beneficios en lo oscurito, sin menospreciar la labor del docente, pero a veces tal vez algunos dirigentes de los sindicatos pudieran haber prestado, porque no puedo hacer ese señalamiento, bien lo sabe, no algo que no te consta, pues no lo puedes hacer, pero ahorita la acción, quisiera entender que la acción que emprendió el gobierno del Estado, pues es haber ya no entrado a estas negociaciones, porque si no, en este inmenso boquete financiero que representa, porque o sea, estamos hablando a nivel educativo estatal, pero yo creo que uno que le pega muy fuerte y con todo respeto, porque es una institución académica de mucho prestigio, pero que lo ha perdido últimamente, la Universidad Michoacana. El gran presupuesto que le destinan a la Universidad Michoacana cada año es insuficiente. Por eso se reflejan las huelgas. Yo les voy a decir un poco, haciendo un análisis jurídico, político, para que podamos entender las dimensiones, y que creo que gran parte de la problemática está fundada en esta teoría. ¿Qué pasa? Y no hay que perder los derechos humanos. Vamos a hablar, y como dice José Eduardo, el tema de la CENTE en Michoacán. Recordemos que el tema del sindicato no es un sindicato estatal, es un sindicato federal. Entonces, el tema de la educación, como Salinas de Gortari era muy hábil y ya no quería tener toda la carga presupuestaria del magisterio y de la educación en el país, hace esta famosa reforma y entonces forman los estados y últimamente los municipios a participar en el gasto. Pero ¿qué pasa? Fíjense nada más qué interesante es el tema de los derechos humanos. Los sindicatos más grandes en nuestro país, se supone que el sindicalismo inicia en Chicago contra la McCormick. ¿Por qué? Porque era el logro de los trabajadores frente al patrón. Y yo les pregunto a ustedes, hoy en día, ¿quién es el patrón en la relación laboral entre sindicatos y Estado? ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el patrón? No es cierto. El patrón es el pueblo. Sí. No, Silvano no les paga de su bolsa. ¿Qué es lo que se les olvida? A ver, fíjense nada más. ¿Por qué la clase política es muy minúscula? Y siempre lo digo, y les falta mucha teoría política y jurídica. Entonces, los sindicatos, cuando hay una relación obrero-patrón, el patrón es el pueblo. Y entonces, en las ganancias sindicales a través de los contratos colectivos, va en detrimento del patrón, es decir, del pueblo. Pero ¿qué pasa con estos sindicatos? El derecho a la educación es un derecho humano, es un derecho que se debe de ponderar. Entonces, a mayor logro sindical, mayor afectación a un derecho humano que es la educación. ¿Qué pasa? Este tema no se va a resolver en el Estado. Este tema no se va a resolver por lo que dijo hace un rato. La CENTE tiene un tema en Michoacán, en Guerrero y en Chiapas. En realidad tenemos que hacer un cambio constitucional acerca del sindicalismo para poderlo regular, y en México se ha desvirtuado. ¿Por qué no tiene sindicato? Vamos aquí a empresas locales. Cuando alguien empieza a mover la varita para sindicalizarse, pues luego lo chispan, lo corren. Por eso sindicatos de Banamex, ¿por qué no hay sindicato de Honda, de Chevrolet, de Walmart? ¿En dónde están los sindicalistas? En donde si hay un obrero, el patrón es un particular. Entonces, este tema es un tema más de fondo. Yo creo que debe de haber una reconciliación en el federalismo, debe de haber una reconsideración y una revaloración constitucional sobre todos estos temas, para que la clase política no ponga pretextos, para que este tema tenga una solución de fondo y que tenga que garantizarse los derechos humanos, porque cuando hacen sus paros laborales de la CENTE, pues está perjudicando al patrón que tiene el derecho a la educación. Bueno, podríamos pasar con la educación. Creo que hemos hablado, hemos dicho todos nuestra opinión. A mí me gustaría esto porque estamos a unos minutos de irnos. 4 años han pasado, ¿sí? Y repito la pregunta con la que empecé el programa. Un nuevo comienzo, una nueva esperanza, un gobierno del pueblo para el pueblo, un gobierno que venía a reivindicar inclusive la fundación del perredismo, ¿sí? Siendo Michoacán un bastión del perredismo. Esos 4 años han representado para el pueblo eso. Yo no voy a hablar de Michoacán en general porque ni conozco ni siquiera tan solo Patzingán, ¿no? No conozco
conozco Ciudad Hidalgo, por ejemplo, pero sí voy a hablar de mi región. Conozco Yurécuaro, conozco Numarán, conozco La Piedad, conozco Ecuandureo, conozco Islán, y yo creo que aquí hay una ausencia de poder estatal muy importante, en el cual, lo acabo de decir, creo que el tema de nombrar un delegado en esta región, en donde el delegado es presidente municipal y en donde es delegado, pues yo no sé si... Es presidente municipal con licencia, no es presidente municipal. Bueno, dio un informe de gobierno, está despachando desde la presidencia. Entonces, son temas que dices, bueno, o no hay suficiente, no hay nada que hacer el gobierno del estado en este distrito, o de plano Churincio no tiene presidente municipal. Hay una situación aquí que también es importante señalar porque se ha dado en los últimos años que se ha buscado también repuntar la cuestión del campo en lo que es el estado, ¿no? A través, ahora que se le ha impulsado mucho a las berries por esta zona, que se ha buscado implementar desde luego programas que apoyen a los productores de lenteja y a las zonas donde se da el mango, el limón y demás. Y poco se habla del daño colateral que se le está haciendo al ambiente y que este gobierno ha permitido el cambio de uso suelo mucho más que otros gobiernos a causa de qué? De ver ingresos a través precisamente de la exportación del aguacate, pero que el precio obviamente va a ser muy caro y la consecuencia va a ser después. Entonces yo creo que es un gobierno que desafortunadamente le ha tocado un momento en el cual tiene que tomar decisiones importantes, pero que siento que las ha tomado demasiado aceleradas y no ha tomado la más adecuada en el momento. Por ejemplo, la cuestión que, retomando lo que dice nuestro compañero Rolando aquí, sobre la cuestión de asignar los delegados regionales, y en nuestro caso particular, hubo al inicio por ahí una discrepancia, primero se autonombró o se nombró a un jefe regional, después se cambia, y entonces pareciera, y al menos así los hechos se ha visto, que es una cuestión más de acomodar cada quien a su gente y es más una cuestión política porque de resultados se ha dado poco. Entonces, no está mal la intención, lo que está mal son los resultados, pero lo que está peor es que no se haga nada ante los escasos resultados. Entonces, el gobierno necesita actuar más en relación a lo que se está presentando como no resultados, ¿no? Mira, yo quisiera hacer una no más porque en dos ocasiones han mencionado el tema del jefe regional. Yo quiero ser muy claro en algo. El licenciado que estuvo como encargado de despacho antes de que nombraran a Juan Luis jefe regional, nunca fue nombrado ni tuvo un nombramiento. Él era un encargado de despacho en lo que se designó al jefe regional, que es el licenciado Juan Luis Contreras, que es presidente municipal con licencia, permítanme, lo que no le imposibilita en ningún momento cumplir con esa encomienda que le dio el gobernador de velar porque la administración pública estatal dé un buen servicio a la población de esta región de La Piedad, cosa que yo creo que está haciendo con muy buena capacidad y creo que va bien el tema. Y no es una falta de amor del gobernador a esta región, por lo contrario, nada más para recordar algunas de las cosas que ha hecho el gobernador en los últimos meses en La Piedad. Quiero destacar el tema del Boulevard de la Placa, que es una obra de 100% recurso estatal, el tema de la escuela de música, que si estamos hablando de culturalizar y de disminuir los índices de ya está funcionando. Ya está la convocatoria. No, ya están dando clases, que fue una inversión también donde el gobierno del estado puso una parte, la mayor parte, y otra el municipio, y el tema, por ejemplo, de la maquinaria que se está usando en este momento, que es del gobierno del estado, para caminos de sacacosechas, y un dato importante, para el desasolve, nomás para terminar, el desasolve de canales de la colonia del Infonavit Miguel Silva, que el año pasado se inundó, y del Malecón. Hoy este año no se inundaron, gracias a que el gobierno del estado mandó maquinaria para desasolvar esos canales. Si me permite, nada más para recordarte que de hecho se presentó a Rafael Ayala como delegado regional en una cena en donde incluso estuvo la secretaria de Comunicación, Julieta. Entonces no es algo que nos estemos inventando en este momento. Sí, fue un desayuno y no se presentó porque nunca tuvo nombramiento.
Bueno, bien. A ver, tenemos 5 minutos. No, Sí, Para yo sí. finalizar ahí con Sí. lo que Encargado de despacho. Fue un encargado de despacho. Ahora, lo que A ver, respectas y lo que no tenemos mencionas 5 ahorita, minutos. Sí, pero despacha nada más. y da gritos de la Fíjate, nos comentas una independencia situación importante de lo que están haciendo y qué bueno que señalas, porque digo, también hay que señalar lo bueno, pero no nos dices qué se está haciendo en una cuestión de salud, que obviamente es generalizado en todo el estado y que tardíamente el gobierno estatal ha actuado y que obviamente la jurisdicción sanitaria y que obviamente estamos hablando de esta epidemia del dengue en donde se han maquillado las cifras, donde no se ha querido ver la gravedad del asunto. Y bueno, digo, si hay que señalar las cosas buenas, hay que decir también lo que no se está haciendo o lo que se está dejando de hacer. Vamos, quisiera darle a Rodo la palabra para finalizar. Le agradezco al siguiente programa, al Diamante Beisbolero, que nos ceda unos minutos. Cuco. Sí, a Cuco, que nos ceda unos minutitos. Mira, Y yo, Javier, solamente retomo con lo que iniciaste esta sección. Esa identidad de PRD y como mismo la figura del gobernador, pues al final de cuentas es emanado de este partido de institución política. En un análisis de partido, nosotros sí no compartimos mucho en su momento la misma idea del gobernador en su momento. Cuando con plataformas íbamos compitiendo iguales, él se desmarcó y él manifestó su apoyo a nivel federal por otro candidato de otra plataforma política, del PRI. Así es, en ese aspecto, pues sí lo veo desmarcado de su identidad como perredista y respetándole también su figura ya como gobernador en función. Ahí sí, pues hasta nosotros nos destanteó en ese momento con la entidad. Eso no bloqueó y no nos vino a perjudicar en nada, porque gracias a la habilidad política, al consenso que ha llevado a cabo el presidente municipal con el ejecutivo estatal, se ve reflejado en los beneficios que mencionaba aquí José Eduardo. Sí, en el ámbito de la infraestructura de la maquinaria, minuta, ¿no? Es cosa pequeña, pero se alcanza a rescatar, sí, la verdad, para pero las sí se alcanza a ver, eso es nada, pero la alcanzamos a recibir como un beneficio. Incluso hemos tenido donación de infraestructura también de equipo escolar, de lo mismo que mencionaba, pues, incluso la mayoría de esto sí hay que mencionarlo, es importante a darlo a conocer. Lo que se destina de los microcréditos a través de nuestra Dirección de Promoción Económica, a final de cuentas, pues también es de la Secretaría de Finanzas. Tal vez no son esas grandes bolsas sí, 3, que 4 nada más créditos, ¿no? Que dan, ¿no? pero ya los trabajamos, se trata de acercar un poco a medida, pues, a un apoyo para los ciudadanos. Lo del coordinador regional o lo de el cargo del licenciado Juan Luis, que lo conozco, le mando un saludo. En ese sentido, a final de cuentas, hay que resaltar la misma importancia que tiene su cargo, pero con esa importancia, con el grado de compromiso que lo representa. A final de cuentas, él es una cara en la región del gobernador. Entonces, se le respeta, se celebra, de mi parte celebramos que sí existe esa figura en la región. Y ya sería exactamente, es lo que te mencionaba, la responsabilidad. Como nosotros como medios de comunicación y que nosotros somos el pensar de la gente, ¿verdad? Sí, eso sí, lo que mencionamos. Los que conocemos, para nosotros es algo mal implementado. Y la responsabilidad que el licenciado Juan Luis sabe que ese cargo que tiene conferido, tanto como el que se le propinó por voto directo de los habitantes de su municipio, tanto como este encargo es de suma importancia, sí lo rescato en esta forma. Sí es importante que se encuentre y el grado de responsabilidad de su cargo, pues también viene en la función del desempeño de Deme 30 segundos, porque tenemos que irnos. Te quería contestar a tu pregunta. Tenemos que irnos. Lorenzo Miguel García Ibarra, desgraciadamente los anteriores gobiernos estatales dejaron en crisis a nuestro gobierno. Raúl Hernández Núñez, les guste o no, hoy Michoacán es otro que cuando gobernaba Fausto Vallejo del PRI. En la región hay avances en las dependencias estatales gracias al esfuerzo y responsabilidad del jefe regional Juan Luis Contreras Calderón. Nos vamos porque ya nos robamos. Nada más hablando de otros temas. Sí, no. vamos el fiscal carnal, ¿no? El famoso fiscal carnal en Michoacán, vamos a reunirnos, ya sea importante. en Videa, en Noticias Hoy, en Infometrópolis. Les prometemos que si mis compañeros nos permiten, seguiremos y invitaremos a otro. Hay tanto de qué hablar. Nada más para despedirnos. ¿Qué calificación le pondrías a este gobierno estatal? ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10. Yo creo que aprueba con un 7.
7. ¿Prueba? No, yo no. Sí, yo le- En nuestra región yo lo repruebo. Tú lo repruebas. ¿Con cuánto? 5. 5. Muy bien. ¿Tú? Yo, contestar tu pregunta inicial, ¿esto es un nuevo comienzo o no es un nuevo comienzo? Yo creo que sí es un nuevo comienzo. O cumples 16 años, Videa cumple 16 años. Y es un nuevo No, comienzo. no, cumple Videa. Y dice que cada día es un nuevo comienzo. Y dice que cada día No. es una oportunidad para comenzar, ¿no? O sea, Javier tiene 16 años con Videa y Videa no empezó como es hoy hace 16 años. Todo es un proceso. Yo creo que Silvano está sentando y está cumpliendo su promesa de campaña y se está sentando un nuevo comienzo. Quiero platicarles qué bien le va a ir al próximo gobernador que reciba un estado sin el problema educativo. bueno, su aprobación es de 11%, ¿no? 11.5, ¿no? Mira, Nadie es profeta en su tierra. Penúltimo, ¿no? Entonces tenemos Hemos que cambiar aquí- gobernador, es el de es Tamaulipas, que penúltimo. sea el de Sonora, el de Sonora que región, sea de la Nayarit. calificación. Y el de- Ni Jesús Jesús fue profeta en su tierra. Le otorgo un 8 y te digo por qué, porque al menos aquí en el municipio sí se han aplicado beneficios del gobierno del estado. Si nos vamos a la región, como lo menciona, pues falta un poquito detonar, tal vez designar en qué aspectos se detona la región, pero en el municipio sí le otorgo yo un 8. Nos quedan 2 años de gobierno estatal, entonces pues apostándole a que se sigan generando más políticas públicas, Que más sería acciones. bueno luego a ver a dónde están apuntando. No, eso es lo que sí es lo importante, fíjate. No, yo no puedo decir que no ha habido apoyos, como comentas, como el programa Palabra de Mujer y demás. Tenían que levantar Pero creo que obligación, la sí. región no necesita apoyos, necesita detonarse. Tú dices la Un palabra, detonante. necesita detonantes. Los apoyos son Pues, paliativos. claro, Políticas así es, públicas son Pero sí se- efectivas. las regiones sí Un son 8, dijo detonantes. Rodo. Pues, José Eduardo, Javier, muchísimas ¿cuánto lo gracias. calificas? ¿Cuánto le das? Muchísimas Javier, gracias. Javier, ¿cuánto le das? Yo, la verdad, también lo reprobaría. También lo reprobaría. Yo tenía una gran expectativa de Claro. este gobierno, de verdad lo digo. Lo reprobaría. No nos alcanza ahorita el tiempo para decir por qué lo repruebo, pero como todo ciudadano, como todo michoacano, tenía una gran expectativa. Espero que en estos 2 años que se quedan. reivindique y cuando menos pueda dejar al Estado, no para el nuevo gobernador, querido amigo, que le puede ir muy bien, sino para la El población, beneficio de la que población. todos los días, tú, nosotros, Nuestros hijos. nuestros hijos, nuestros nietos, salen a buscar una nueva vida. Les agradezco de verdad, agradezco su participación. Al contrario, te agradecemos. Celebro que podamos hacer este ejercicio y que podamos hablar sin tapujos, que podamos hablar sin ese temor, ¿sí? De que va a haber un costo político, va a haber esto, porque los tiempos son otros, debemos acostumbrarnos a dialogar, a escuchar, ¿sí? Analizar sin temor a nada. Diciéndolo con respeto, creo que podemos sacar mucho. Muchas gracias, Gracias a ti, Rolando. Javier, Muchas y gracias, Carlos felicitaciones Alberto. por este aniversario. Gracias. Gracias, Javier, por la invitación y gracias. Soy Javier Camarena y esto es, espero que le haya gustado este ejercicio de En la Mira, propongan los temas. Gracias al diamante beisbolero Cucu, gracias por cedernos en este espacio. Quédese nada más en cuanto está listo, ya está listo el otro set, nada más le ponen las luces y al aire el diamante beisbolero. Soy Javier Camarena, gracias por seguirnos en Info Metrópoli y en Videa Televisión. Videa Plataforma presentó. En la Mira, con Javier Camarena. Solo por unos días la promoción